Mi padre nos abandonó hace 25 años y volvió solo para exigir la herencia de mi madre en su lecho de muerte. Le cerré la puerta del hospital y cuando escuchó al abogado leer el testamento, cuando pienso en cómo empezó todo este desmadre, todavía me sorprende que un tipo que desapareció de nuestras vidas durante más de 2 décadas haya tenido los huevos de volver justo cuando mi mamá estaba en sus últimos días. A veces me pregunto si llevaba años rondando por ahí, esperando alguna excusa para meterse, o si simplemente escuchó un rumor en el peor momento posible y decidió aprovecharlo. Pero lo cierto es que el día que recibí su llamada sentí como si alguien me hubiera echado agua helada encima. Reconocí su voz aunque no la escuchaba desde que era un niño, esa forma arrogante y medio arrastrada de hablar, como si todo el mundo le debiera algo. Apenas dijo que necesitábamos hablar, sentí que algo dentro de mí se tensaba. No dijo por qué, no preguntó cómo estaba mamá, ni cómo estaba yo, ni siquiera fingió preocupación. Solo soltó esa frase asquerosamente neutra, como si estuviera llamando para reclamar una entrega equivocada de pizza. Le colgué sin decir una palabra y me quedé un rato viendo el celular como si fuera a explotar. Ese fue el primer aviso de que algo horrible estaba a punto de pasar, pero en ese momento yo estaba tan metido en cuidar a mamá que no tenía espacio mental para suponer hasta dónde iba a llegar ese cabrón. Mamá llevaba meses luchando contra un cáncer que la fue apagando poco a poco. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en su casa, ayudándola con todo. Tenía el típico olor a medicamentos y a esos limpiadores hospitalarios suaves que te dejan la garganta seca, y aunque ella intentaba mantener el ánimo, la enfermedad ya le estaba ganando. Nunca se quejó, nunca pidió nada, solo me decía que estaba cansada, y aún así me sonreía cuando entraba a la habitación. El día que me llamó el médico para decirme que lo mejor sería trasladarla al hospital para un control más cercano, sentí que se me hundía el pecho. Ella había evitado ir lo más posible porque odiaba los hospitales, decía que le recordaban tiempos muy oscuros cuando yo era pequeño. Pero ya no había alternativas. 2 días después de esa llamada de mi papá, él apareció en el hospital como si fuera su hogar. Llegó preguntando por mamá, tratando de pasar al área restringida diciendo que era esposo de la paciente. Cuando la enfermera le pidió identificación o algún tipo de prueba de que realmente tenía derecho a entrar, me llamó a mí porque estaba anotado como contacto principal. Cuando lo vi parado ahí con esa cara de falso sufrimiento, como si estuviera actuando para una cámara invisible, me hirvió la sangre. Le dije que no podía entrar, que no tenía nada que hacer ahí y que mamá no quería verlo ni en pintura. Él dijo, con esa voz entre lastimera y agresiva, que tenía derecho a despedirse de su esposa, y yo simplemente contesté que había perdido ese derecho el día que se largó sin mirar atrás. Intentó empujar la puerta, y yo la cerré antes de que pudiera meter un pie. Escuché cómo murmuraba algo como esto no ha terminado, y luego se fue caminando como si estuviera cargando un saco de mierda que no sabía dónde soltar. Pasaron unos días tensos en los que yo trataba de enfocarme en mamá y no en el puto fantasma del pasado que había vuelto para complicar todo. Ella estaba cada vez más débil, y aunque apenas hablaba, a veces me tomaba la mano y me pedía que no peleara con nadie, que ya había pasado por demasiadas cosas como para que sus últimos días fueran una guerra. Yo le decía que no se preocupara, que tenía todo bajo control, aunque no era cierto, porque tenía un nudo en el estómago que no me dejaba dormir. Cuando murió, en una madrugada tranquila en la que yo estaba medio dormido en la silla junto a su cama, sentí que algo enorme se quebraba. No lloré al instante, fue como si mi cuerpo estuviera esperando permiso para hacerlo. Llamé al médico, luego hice lo que tuve que hacer, y pasé el resto del día como en automático, recibiendo mensajes y llamadas que no tenía fuerzas para contestar. La lectura del testamento estaba programada para unos días después, y aunque yo sabía más o menos lo que decía porque había acompañado a mamá cuando lo actualizó, lo que no sabía era que mi papá iba a presentarse con la actitud de alguien que cree que la vida le debe favores. Llegó con ese aire de mártir, con ropa que claramente había elegido solo para aparentar seriedad, como si fuera un viudo entregado que había pasado noches enteras llorando. Me dieron ganas de mandarlo a chingar a su madre en cuanto lo vi, pero me aguanté porque no quería armar un show frente al abogado. Cuando la lectura empezó, él se acomodó en la silla como si estuviera a punto de recibir un premio. El abogado, que conocía a mamá desde hacía mucho, leía con esa calma casi irritante que tienen las personas mayores, y mientras avanzaba, yo podía notar cómo la cara de mi papá iba cambiando. Primero trató de disimular, luego frunció el ceño, después abrió la boca como si se le hubiera atorado algo.
El testamento dejaba claro que él no recibía absolutamente nada, ni un centavo, ni una mísera foto. Además, incluía una explicación detallada de por qué, un recordatorio de lo que él había hecho cuando me dejó a mí y a mamá abandonados. Y una copia de los documentos que él había firmado renunciando a cualquier derecho sobre su propiedad para librarse de problemas legales en aquellos años. Cuando el abogado leyó esa parte, hubo un silencio que parecía una bofetada en cámara lenta. Mi papá intentó decir algo, pero le temblaba la voz. Yo lo miré sin decirle nada, sin hacer un solo movimiento, solo dejando que digiriera la humillación que se había ganado solito. Y aunque no soy alguien que disfrute del sufrimiento ajeno, ese momento tuvo algo de catártico. Era como si finalmente la historia se estuviera acomodando en su lugar. Lo vi levantarse con brusquedad, murmurando que esto era una injusticia, que mi madre había planeado todo para perjudicarlo. Yo no dije nada, pero por dentro pensé que si eso fuera verdad, entonces llevaba toda su vida pendejeando porque nunca se dio cuenta. Me hubiera gustado que ese fuera el final de todo, que después de escuchar el testamento se largara para siempre y me dejara en paz. Pero algo me decía que esto apenas estaba empezando y que él no iba a aceptar su derrota tan fácilmente. Y aunque estaba agotado, todavía tenía fuerzas para algo, no iba a dejar que ese cabrón volviera a meter las manos en la vida que destruyó hace tantos años. Como fuera, lo enfrentaría, porque ya no tenía nada que perder. Mamá me había dejado el último regalo posible, la verdad completa, escrita y firmada, y yo iba a protegerla incluso después de su muerte. Actualización 1. Había pasado alrededor de una semana desde la lectura del testamento cuando empezaron a llegar las primeras señales de que mi papá no iba a aceptar la realidad. La tensión que había sentido en el despacho del abogado volvió a aparecer como una especie de eco persistente que no me dejaba concentrarme en nada. Yo estaba ocupado organizando el funeral, ocupándome de cerrar cuentas, avisando a algunos conocidos de mamá y tratando de mantenerme funcional, aunque en realidad estaba siguiendo una rutina mecánica que apenas sostenía. La muerte de mi madre se me había quedado en el cuerpo como un peso extraño, no era dolor inmediato ni desbordado, sino una tristeza profunda que se acomodó en mi pecho y no tenía intención de irse pronto. En medio de todo eso, recibir una llamada de mi papá fue como sentir que me arrancaban la poca calma que quedaba. Él empezó a gritar desde el momento en que contesté, con esa desesperación absurda de alguien que nunca quiso hacerse cargo de nada, diciendo que el testamento era inválido y que mamá lo había manipulado para dejarlo fuera. Dijo que él era el esposo legítimo, como si repetir esa frase hiciera desaparecer el divorcio que había firmado y el abandono prolongado que dejó registrado en papeles, grabado en historias y marcado en los años que nunca vivió con nosotros. Le recordé que no tenía ningún derecho porque él mismo los entregó, pero no me dejó terminar. Me gritó que un amigo suyo le había dicho que podía demandarme y que estaba considerando hacerlo porque, según él, yo lo estaba dejando sin nada. No pude evitar reírme, no por burla sino por cansancio. La idea de que un hombre que nunca mandó un centavo, nunca preguntó por su propio hijo y jamás cumplió una obligación, ahora se considerara víctima, era casi delirante. Colgué y apagué el celular, porque no tenía cabeza para seguir escuchando esas estupideces. Pasé los siguientes días tratando de concentrarme en los arreglos del servicio de mamá, pero la amenaza de la demanda apareció de nuevo cuando recibí una carta formal de un abogado de esos que claramente toman cualquier caso con tal de cobrar. El documento decía que mi padre planeaba impugnar el testamento y reclamar la propiedad como cónyuge sobreviviente. Al leerlo sentí una mezcla de ira y vergüenza ajena, porque era evidente que ni siquiera había revisado su propio historial legal. Encontrar esa carta fue lo que me empujó a revisar las cajas viejas que mamá había guardado en el ático. Me imaginé que habría documentos útiles para refutar cualquier intento de él por modificar el testamento, pero no esperaba encontrar tanto material que demostrara, casi de forma humillante, que él había estado renunciando a responsabilidades desde hacía más de 2 décadas. Entre las cajas encontré recibos de pagos atrasados, actas del proceso de divorcio, notificaciones del Estado exigiéndole pagos pendientes de manutención, cartas de amenaza escritas por él mismo hace muchos años, y copias de los acuerdos que firmó para librarse de pagar miles en manutención infantil. Había documentos que mostraban claramente que mi madre hizo todo lo que pudo para mantenerme sin depender de un hombre que no valía la pena. Y lo que más me impactó no fueron los documentos en sí, sino notar que ella había guardado cada papel, no como recuerdos, sino como protección.
Era como si hubiera sabido que este tipo de mierda podía pasar algún día y quiso asegurarse de que yo tuviera las herramientas necesarias para enfrentarla. Me quedé un buen rato sentado en el suelo del ático, rodeado de cajas abiertas, sintiendo una mezcla de tristeza, gratitud y un coraje que no sabía dónde acomodar. El abogado de mamá, al ver todo ese material, me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que una demanda así no tenía pies ni cabeza. Pero aún así la presión se sentía real porque no era nada más un trámite legal, era como si mi papá estuviera tratando de volver a entrar en mi vida a la fuerza, rompiendo la única tranquilidad que quedaba después de perder a mamá. Durante esa semana dormí mal, comí poco y me ponía de malas sin razón aparente. A veces me quedaba despierto imaginando escenarios estúpidos donde él aparecía en la casa o trataba de acercarse. Y me daba rabia pensar que un hombre que se largó sin mirar atrás pudiera tener el poder de afectarme después de todo este tiempo. Unos días después del funeral, que por cierto él no se dignó a aparecer aunque tanto insistía en que quería despedirse, recibí otro correo de su abogado. Esta vez pedía una reunión para solucionar el conflicto de manera amistosa, lo cual básicamente significaba que mi papá estaba buscando una forma desesperada de obtener dinero sin pasar por la corte. Me negué sin dudarlo, porque no había nada que negociar. Él nunca fue parte de nuestra vida, nunca estuvo en nuestros problemas, nunca aportó nada. Si se había presentado ahora era únicamente por interés, por la idea equivocada de que podía colarse a última hora y beneficiarse de lo que no construyó. La insistencia con la que trataban de comunicarse empezó a volverse casi absurda, recibía mensajes que iban desde súplicas llenas de dramatismo hasta amenazas veladas diciendo que si yo no cooperaba, él no tendría más remedio que proceder legalmente. En medio de esa tensión diaria, encontré una carpeta amarilla al fondo de una de las cajas. Era diferente de las demás porque no tenía documentos oficiales, sino cartas escritas a mano y algunas fotografías. Las cartas eran todas de mamá, dirigidas a mí, escritas en momentos distintos a lo largo de mi vida, pero nunca enviadas o entregadas. Algunas hablaban de su miedo a que yo creciera con rencor hacia el mundo, otras de su preocupación por no ser suficiente, otras del dolor que le causó el abandono. Saber que ella había cargado con todo eso en silencio me revolvió el estómago, porque siempre creyó que protegerme también significaba callarse cosas que le dolían. Terminé leyendo cada carta con un nudo en la garganta, entendiendo mejor las razones por las que había guardado tantos documentos legales. No lo hizo por odio, sino por prevención. Al final de esa carpeta había una nota de mamá escrita hacía no mucho tiempo, en la que decía que esperaba que yo nunca tuviera que enfrentar al hombre que nos dejó, pero que si algún día aparecía, debía recordar que no le debía nada y que su presencia no significaba que debiera ceder. Esa frase se me quedó clavada porque fue como si hubiera anticipado exactamente lo que estaba ocurriendo. Cerré la carpeta, respiré hondo y supe que, aunque estaba cansado y emocionalmente desgastado, tenía que seguir adelante con esta pelea porque él no iba a parar por sí solo. Cuando le envié a mi papá una copia de los documentos que demostraban su renuncia total de derechos, esperaba que entendiera que estaba peleando una batalla perdida. Pero su respuesta fue exactamente lo contrario, se enfureció todavía más. Me llamó de nuevo, sin filtro, insultándome, diciéndome que yo no sabía nada, que todo eso era un montaje, que mi mamá lo había engañado para que firmara. Yo traté de mantenerme calmado, aunque cada palabra que decía me daban ganas de aventar el teléfono contra la pared. Él insistía en que yo tenía que compartir lo que quedaba, como si la palabra compartir tuviera algún sentido viniendo de alguien que no compartió ni tiempo ni dinero ni responsabilidad durante tantos años. Esa llamada terminó con él diciendo que iba a demandar sí o sí porque era lo único que le quedaba. Y aunque en el fondo sabía que la demanda no tenía futuro, la idea de tener que enfrentar un proceso legal prolongado con un tipo tan terco me dejó agotado. Sin embargo, había algo diferente ahora. Ya no me sentía inseguro ni confundido. Las cartas de mamá, los documentos que había encontrado, el recuerdo de todos los años en los que ella cargó con todo sola, todo eso me dio una claridad que no tenía antes. Me di cuenta de que no estaba peleando por la casa ni por el testamento, sino por la memoria de mamá y por el derecho de cerrar este capítulo sin que un hombre que nunca estuvo apareciera a arruinarlo. Tal vez no tenía todas las respuestas ni sabía exactamente lo que venía después, pero tenía claro que no iba a retroceder ni un paso. Aunque él siguiera insistiendo, aunque amenazara con demandas interminables, aunque intentara manipular la situación como había hecho toda su vida, yo ya no era el niño que dejó atrás. Actualización 2.
Pasaron algunas semanas desde aquella primera embestida legal y emocional que mi papá intentó lanzar, y aunque al inicio pensé que tal vez se rendiría cuando viera toda la evidencia acumulada en su contra, la realidad fue que hizo exactamente lo que siempre había hecho, buscar una manera de culpar a otros por el desastre que él mismo creó. Esa actitud no cambió ni siquiera cuando su abogado, un tipo joven con cara de recién graduado y más ambición que sentido común, empezó a enviarme notificaciones formales anunciando su intención de llevar el caso a una audiencia preliminar. Cada notificación era como una bofetada a la memoria de mi madre, una falta de respeto que yo no estaba dispuesto a dejar pasar. Pero también era una carga emocional que se sumaba a un duelo que todavía estaba lejos de cicatrizar. Aún así, me mantuve firme porque sabía que no podía permitir que él tomara algo que no le pertenecía. Cuando llegó la fecha de la audiencia, fui acompañado del abogado que siempre había trabajado con mamá, un hombre mayor cuyo ritmo pausado y voz tranquila contrastaban completamente con mi nerviosismo. Él tenía una manera tan calmada de explicar las cosas que lograba hacerme sentir que todo estaba bajo control, aunque yo por dentro seguía lidiando con una mezcla de ansiedad, tristeza y una rabia contenida que no era exactamente ira explosiva, sino una molestia profunda, esa que se acuesta contigo en las noches y se despierta antes de que abras los ojos. El día anterior a la audiencia casi no dormí, no por miedo al resultado, sino porque revivía una y otra vez la idea de enfrentarme a ese hombre en un espacio donde ya no podía gritarme ni manipular la situación con ese discurso de víctima que se inventaba para justificar su mediocridad. La audiencia preliminar se llevó a cabo en una sala pequeña del juzgado, sin mucha gente, lo cual en cierto modo lo hacía sentir más personal y más tenso. Mi papá llegó vestido como si estuviera postulando para un premio de lastimado del año, con una apariencia que intentaba despertar lástima, pero que a mí me resultaba tan falsa como siempre. Se paró al lado de su abogado intentando mantener una postura que nunca tuvo, como si de repente pudiera convertirse en un hombre responsable solo porque le convenía. No cruzamos miradas, aunque pude notar que estaba incómodo, tal vez por la evidencia que sabía que teníamos o tal vez porque el lugar no le permitía actuar como un teatrero sin límites. Cuando comenzó la sesión, escuché a su abogado exponer una versión tan distorsionada de la realidad que por un momento pensé que estaba presenciando un relato inventado para algún episodio barato de televisión. Hablaba como si mi papá hubiera sido un esposo dedicado, como si de verdad hubiera intentado mantener contacto conmigo, como si hubiera habido un malentendido y no un abandono descarado. Yo tuve que contenerme para no soltar una carcajada de incredulidad, porque era evidente que ese abogado no tenía idea de quién era el hombre que estaba defendiendo. Mi abogado lo dejó hablar un tiempo, sin interrumpir, como si estuviera esperando pacientemente un momento exacto para derrumbarlo. Cuando llegó nuestro turno, él se levantó con esa serenidad que irrita a la gente que está nerviosa y comenzó a depositar sobre la mesa cada documento, cada carta, cada papel que habíamos encontrado en las cajas del ático de mamá. El juez los revisaba uno por uno, leyendo con esa expresión neutra que no permitía adivinar su opinión. Aún así, a medida que avanzaba, yo podía notar que la historia que había intentado construir mi papá se desmoronaba desde sus cimientos. La renuncia voluntaria a sus derechos, firmada por él mismo para evitar problemas legales, el divorcio por abandono, concluido hace tantos años que incluso el Estado lo tenía archivado como expediente cerrado. Los avisos de manutención no pagada, los acuerdos donde pedían no ser perseguido legalmente a cambio de renunciar por completo a cualquier reclamación futura. Todo eso estaba ahí, tan claro como una confesión escrita a mano. Mi papá empezó a ponerse inquieto mientras mi abogado explicaba el contexto de cada documento. Ese movimiento nervioso que hacía con las manos, el mismo que recordaba vagamente de cuando yo era niño y él se enojaba por cualquier cosa, apareció de nuevo. Murmuraba frases inaudibles, segaramente insultos o excusas que no podía decir en voz alta porque estaba en un juzgado. El juez, que parecía cansado de casos como este, finalmente levantó la vista y preguntó a mi papá si tenía alguna explicación razonable para la cantidad de evidencia acumulada en su contra. Él se quedó mudo unos segundos, y su abogado intentó intervenir con una respuesta confusa que no tenía ningún sentido. El juez los detuvo con una mano levantada, y en un tono que no dejaba espacio a dudas, les dijo que la demanda no tenía fundamento. Explicó que no solo era improcedente, sino que podía considerarse una pérdida de tiempo para la corte, un intento descarado de aprovecharse de una situación emocional.
Dijo que, legalmente, mi papá no era cónyuge, que había renunciado a derechos patrimoniales y que la firma en los documentos no mostraba ningún indicio de coacción o manipulación. Recalcó que incluso si existiera alguna duda, el abandono prolongado y documentado no le daba ningún tipo de ventaja en un estado donde ese tipo de conductas no se recompensan. Yo escuché esas palabras con una mezcla de alivio y una extraña tristeza que no esperaba. No era felicidad, ni satisfacción plena, era simplemente un cierre momentáneo en una historia que había estado abierta durante demasiados años. Cuando el juez terminó de hablar, mi papá se levantó de la silla de golpe y empezó a murmurar que todo era una conspiración, que mi mamá lo había dejado fuera por venganza, que yo estaba manipulando todo. Su abogado intentó calmarlo, pero él estaba fuera de sí. El juez le pidió que se comportara o sería retirado de la sala. Fue en ese momento cuando él se giró hacia mí, con esa mirada que intentaba ser desafiante pero que solo mostraba desesperación. Me soltó una frase que apenas entendí, algo relacionado con que yo le debía algo por ser su hijo, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo ni culpa. Solo pena, y no una pena que buscara generar empatía, sino esa pena incómoda que te provoca a alguien que se ha destruido solo y que sigue insistiendo en que el mundo tiene la culpa. Cuando finalmente lo sacaron de la sala, el silencio que quedó fue casi extraño. Era como si toda la fantasía que él había intentado construir se hubiera evaporado de golpe. Mi abogado se tomó su tiempo para ordenar los documentos y guardarlos, y luego me dijo que lo más probable era que mi papá intentara apelar o buscar algún modo absurdo de seguir molestando, pero que no tenía posibilidades reales de ganar nada. Yo le agradecí por todo lo que había hecho, aunque noté que mi voz sonaba apagada, como si la batalla hubiera drenado lo poco de energía que me quedaba. Salí del edificio con una sensación difícil de describir. No era victoria, no era alivio completo, pero tampoco era la impotencia que había sentido semanas atrás. Era más bien una especie de liberación parcial, como si, por primera vez, alguien ajeno a todo esto hubiera confirmado lo que yo siempre supe, que ese hombre no merecía un lugar en la vida que dejó atrás por decisión propia. Aún así, mientras caminaba hacia el carro, sentía que algo no estaba del todo cerrado. Había una parte de mí que seguía cargando un peso que no sabía cómo soltar. Tal vez era la necesidad de confrontar directamente algo que todavía no había enfrentado. Tal vez era el simple hecho de que, aunque la corte lo hubiera dejado en ridículo, yo todavía llevaba dentro demasiados años de silencio y preguntas sin respuesta. Esa sensación se quedó conmigo durante los días siguientes. Aunque la amenaza legal había perdido fuerza, yo sabía que este no era el final. Había algo más, algo que todavía no había salido a la superficie, como si aún quedara un último capítulo por escribir. Y aunque no quería admitirlo, sabía que ese capítulo iba a incluir a mi papá de una manera que no podía evitar. La corte había cerrado una puerta, pero la historia entre nosotros todavía tenía una grieta abierta. Una grieta que yo ya no quería ignorar, porque por primera vez en mi vida tenía la claridad suficiente para enfrentarla sin miedo. Actualización final. Había pasado ya más de un mes desde aquella audiencia que casi terminó con mi papá siendo expulsado del juzgado, y aunque la parte legal se había resuelto de una manera tan contundente que no dejaba espacio para dudas, la sensación de cierre todavía no llegaba. Durante ese tiempo traté de reconstruir algo parecido a una rutina, de volver a trabajar poco a poco, de acomodar la casa sin sentir que estaba tocando algo que no debía. Y de encontrar un ritmo nuevo que no girara en torno a hospitales, citas médicas o llamadas incómodas de abogados. Había días en los que podía concentrarme sin problemas y otros en los que cualquier cosa me hacía recordar a mamá. También estaba el cansancio, uno que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el peso emocional de todo lo ocurrido. Sin embargo, a pesar de todo eso, había una idea que se mantenía fija en mi cabeza, apareciendo cada noche cuando intentaba dormir, la sensación de que mi historia con ese hombre no podía terminar en una sala de juzgado. Durante semanas me pregunté por qué esa inquietud seguía ahí, si ya había ganado, si legalmente él no podía hacer nada, si moralmente había quedado expuesto como lo que era. Pero cada vez que intentaba ignorarlo, esa incomodidad volvía, y entendí que no tenía que ver con justicia, ni con venganza en el sentido tradicional, sino con una conversación que nunca ocurrió. Durante toda mi vida, mi relación con él había sido un conjunto de silencios obligados, abandonos inexplicados y huecos que nadie llenó. Había crecido sin respuestas, y aunque ya no necesitaba ninguna explicación que él pudiera darme, sí necesitaba decirle lo que había guardado durante tantos años.
No porque esperara que lo entendiera, sino para dejarlo todo fuera, como quien limpia un cuarto que lleva décadas acumulando polvo. La oportunidad llegó por casualidad cuando recibí una llamada de uno de los pocos conocidos que quedaban de mi papá, un hombre que había trabajado con él hace muchos años y que, por alguna razón, pensó que debía avisarme que mi papá estaba viviendo en un motel barato a las afueras de la ciudad. Me dijo que lo había visto, que estaba en un estado lamentable, que parecía no estar trabajando y que pasaba la mayor parte del tiempo sentado afuera fumando o caminando sin rumbo. Yo escuché en silencio, sin saber muy bien qué sentir. Parte de mí sintió cierto alivio egoísta al saber que no estaba prosperando con sus mentiras, pero otra parte sintió algo parecido a la compasión, aunque no fuera una compasión amable, sino una mezcla amarga de distancia y cansancio. Esa misma noche decidí ir. No le conté a nadie porque no quería escuchar consejos ni advertencias. No quería que me dijeran que lo dejara en paz, ni que era peligroso, ni que no valía la pena. Tal vez era verdad todo eso, pero había llegado un punto en el que me sentía incapaz de seguir avanzando sin cerrar de una vez por todas ese capítulo. Conducir hacia ese motel fue extraño, como manejar hacia un recuerdo que siempre había intentado evitar. El lugar estaba en una zona que, aunque no era particularmente peligrosa, tampoco era un sitio donde uno quisiera pasar la noche. Las luces del estacionamiento parpadeaban y el edificio parecía haber visto tiempos mejores. Aún así, no me detuve. Cuando llegué a la puerta de su habitación, dudé unos segundos. Recordé todas las veces en las que imaginé enfrentarlo, todas las discusiones que inventé en mi cabeza de adolescente, todas las frases que pensé que le diría si algún día se aparecía. Pero ahora que estaba parado frente a su puerta real, no sabía si esas palabras seguían teniendo sentido. Toqué y esperé. Se tardó en abrir, como si le hubiera tomado por sorpresa la visita de alguien, o como si estuviera tan acostumbrado a no recibir a nadie que simplemente no procesó el sonido. Cuando abrió la puerta, lo primero que noté fue que se veía más viejo de lo que recordaba, más cansado, más encorvado incluso. Tenía esa expresión que tienen las personas que llevan demasiado tiempo luchando contra su propia vida y perdiendo. Al verme se quedó congelado, como si no estuviera seguro de si realmente era yo o si era alguna especie de fantasía. No dijo nada durante unos segundos, hasta que finalmente murmuró mi nombre con una mezcla de sorpresa y algo parecido a esperanza. Yo no correspondí a esa esperanza. No estaba ahí para suavizarle nada. Entré porque él retrocedió, no porque me invitara formalmente. La habitación estaba desordenada, pero no de una manera agresiva, sino de esa forma triste en la que viven las personas que han dejado de esforzarse, ropa tirada, envases vacíos, una cama sin tender. Un olor a cigarro viejo que se pegaba en la garganta. Él intentó justificarse, diciendo que era temporal, que estaba pasando por un momento difícil, que las cosas se iban a arreglar. Yo escuché en silencio, no porque creyera una palabra de lo que decía, sino porque esperaba a que él se quedara sin argumentos para poder hablar. Cuando por fin se calló, le dije que había ido porque ya estaba cansado de cargar con su sombra. No usé palabras bonitas ni frases diplomáticas. Le dije que durante toda mi vida había intentado entender por qué se fue, porque nunca llamó, porque nunca hizo el esfuerzo mínimo de ser parte de mi existencia. Le dije que crecí viendo a mamá matarse para mantenernos, mientras él vivía como si no tuviera responsabilidades. Le dije que su aparición en el hospital fue una falta de respeto tan grande que me tomó días procesarla. Él intentó interrumpirme para explicar algo, pero yo continué, diciéndole que su insistencia en reclamar algo que no le tocaba fue la confirmación definitiva de que no había cambiado. Él trató de llorar, con esa mezcla de remordimiento falso y autocompasión que ya conocía demasiado bien. Dijo que se arrepentía, que había cometido errores, que había sido joven y estúpido, que nadie le enseñó a ser padre. Yo le respondí que todos los adultos tienen la responsabilidad de aprender aquello que no les enseñaron, que no haber tenido un modelo no era excusa para abandonar a una familia. Le dije que yo también había tenido momentos en los que me sentí perdido, pero nunca me pareció aceptable desaparecer y dejar que otro cargara mis decisiones. Luego le expliqué lo que más le dolería, no por crueldad deliberada, sino porque era la verdad que él necesitaba escuchar. Le dije que no solo no tenía derecho a la casa ni al dinero de mamá, sino que la mitad de la propiedad había sido donada al refugio de mujeres en el que ella había sido voluntaria durante muchos años. Él pareció no entender al principio, pero cuando le repetí que no quedaba forma alguna de que él tocara un centavo, su expresión cambió por completo. Fue un golpe que no esperaba, tal vez porque, en su mente distorsionada,
Aún creía que de algún modo podría convencerme o manipular la situación. Terminé diciéndole que no quería volver a verlo. No como amenaza, sino como una decisión final. Le dejé claro que no cargaría con él, que no era mi responsabilidad, que la compasión que sentía no alcanzaba para borrar décadas de abandono. Le dije que él no era familia para mí, no porque yo lo odiara, sino porque él había renunciado a ese lugar por voluntad propia. Cuando salí de esa habitación sentí que por primera vez respiraba sin una presión invisible en el pecho. No fue alivio inmediato ni una sensación gloriosa de victoria. Fue más bien una calma lenta, como si algo que había estado cerrado con cadenas durante años se hubiera abierto un poco, lo suficiente para dejar entrar aire fresco. Durante el camino de regreso a casa pensé en mamá, en cómo habría manejado ella esta situación, en si habría aprobado lo que había dicho. Y aunque es imposible saberlo, sentí que, al menos, había honrado su memoria al no permitir que el hombre que la hirió volviera a tener poder sobre nuestras vidas. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en mucho tiempo. No porque la historia hubiera terminado del todo, sino porque yo ya no era parte de su vida ni el de la mía. Cada quien con su camino, él con su destino autoinfligido y yo con la oportunidad de construir algo distinto, algo que ya no estuviera marcado por el abandono ni el miedo ni el silencio. Había tardado años en llegar a ese punto, pero finalmente estaba ahí, listo para seguir adelante sin que su sombra siguiera siguiéndome a cada paso.